o sea, lo publicaron para comentarios el junio 15. Listo, ya estamos entrando al aire. Espérame un momentico que tengo que conectarme por aquí. Muy buenos días a todos los que se están conectando. Muy buenos días. Hoy miércoles, como de costumbre, con nuestra abogada Marina Castillo. Como les habíamos dicho, hoy vamos a estar hablando del asilo. Por favor, los que se van conectando, déjenme saber si nos están viendo. Ustedes saben que hay veces tengo problemas de comunicación, pero me parece que ya se están conectando. Buenos días a todos. Ok, buenos días María Elena. Buenos días Andrés. Buenos días Kerlin. ¿Me dejan saber por favor si nos están escuchando, si son tan gentiles? Perfecto. Ok, buenos días a todos, a los que ya me conocen y a los que apenas nos están conectando. Mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en el Triad de Carolina del Norte y la abogada de inmigración que está invitada en el día de hoy, ella está en Winston-Salem. Su oficina se llama Castillo Immigration Law Firm y está en la 2200 Silas Creek Parkway en la suite 3B de Winston-Salem, Carolina del Norte. Los teléfonos son 336-283-6906 y 336-986-9295. De todas maneras, al final yo les voy a dejar toda esa información ahí. Buenos días, Marina. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bendiciones para todos. Bueno, como lo dices, Adriana, vamos a hablar hoy de las nuevas regulaciones del asilo. Como lo venimos haciendo todas las semanas, estamos tratando de hablar de un tema nuevo y creemos siempre que pues, los temas nuevos, los temas que se están recientemente publicando, creo que es lo que vamos a estar tratando para poder educar a la comunidad. Teníamos pensado hacer un tema diferente, pero ya que sale esta nueva regulación, pues cambiamos el tema, el tópico, para poder tenerlos a ustedes bien informados. Entonces, y bueno, a explicar con plastilina, como dice Adriana. A explicarles con plastilina. ¿Qué pasa con esta nueva regulación? Bueno, esta nueva regulación fue publicada para comentarios en noviembre del año pasado, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, para que una regulación pueda entrar en vigencia, tiene que colocarse para comentarios públicos por cierto tiempo. Y una vez que esos comentarios públicos sean revisados y sean deliberados, entonces la regulación se publica con cierta anticipación para poder ser implementada. En este caso fue publicada en junio 26 y va a empezar su implementación en agosto 25. Necesitamos pues saber los nuevos cambios para que las personas se preparen y si es posible puedan aplicar antes de ese tiempo o de esa fecha que les acabo de decir, agosto 25 de este año, para que pues no caigan dentro de las nuevas regulaciones que van a ser bastante estrictas con respecto al permiso de trabajo. Vamos a dividirlo en tres items, en tres importantes artículos dentro de esa regulación. Como le estaba comentando Adriana en la mañana, tiene 308 páginas, no fáciles de leer, pero creo que de esas no podemos hablar todas el día de hoy. Pero lo más importante se divide en tres puntos que vamos a desarrollar a continuación. O sea, el primer punto que la regulación trata, creo que es una de las cosas más importantes, es la diferencia entre la persona cuando entra a Estados Unidos y pide el asilo o solicita el asilo. Si la persona entra ilegalmente a Estados Unidos, es decir, no tiene ninguna visa, no tiene ningún tipo de permiso para poder entrar, y asimismo no se presenta ante un puerto de entrada, esa persona prácticamente, según la nueva regulación, va a estar exenta de poder aplicar por un permiso de trabajo.
¿ok? Eso sería prácticamente, y lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Porque a veces hay una línea muy pequeña entre los diferentes tipos de entradas a Estados Unidos. Entonces, la otra regulación que es bastante importante con respecto o el otro punto que es bastante importante con esta regulación, es que si las personas, ¿verdad?, entran, si se quiere, pues ilegalmente, pues no tienen ninguna visa, pues no tienen ningún permiso para poder entrar, pero sin embargo se presentan ante un puerto de entrada, ante un oficial de lo que llaman Custom Border and Protection, CBP en inglés, CBP en español, y presentan dentro de esas 48 horas de presentarse ante este oficial a su petición de asilo, eso pudiera ser una buena causa y pudiera entonces esta persona tener acceso a aplicar por su permiso de trabajo más adelante. Entonces tenemos esa diferencia. La persona que entra totalmente ilegal, es decir, pues entra sin presentarse ante ningún oficial, entra a Estados Unidos, esa persona va a tener bastantes problemas para poder aplicar al asilo y adicionalmente a su permiso de trabajo. Pero la persona que se presenta y se entrega prácticamente, entonces puede tener más acceso a un permiso de trabajo. Esa sería como la primera diferencia, ¿no? Después estamos hablando de un punto de la regulación que es bien, o sea, cambia prácticamente la historia del permiso de trabajo en el asilo, que es el tiempo en que la persona tiene que esperar para poder aplicar por un permiso de trabajo. Pues actualmente tenemos un tiempo de pues 5 o 6 meses para que la persona pueda, pues una vez que aplica por su asilo, el asilo es recibido por pues, las autoridades, puede empezar lo que llaman el reloj, el clock, se puede desactivar y una vez que ha pasado este tiempo, la persona puede aplicar por su permiso de trabajo y de ahí continuar con su permiso de trabajo mientras todo su proceso dure, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora va a ser extendido hasta 365 días de espera. Es decir, que la persona que aplica por asilo tiene que esperar un año después de haber aplicado para poder aplicar por su permiso de trabajo. O sea, entendiendo que el permiso de trabajo no se lo van a dar al otro día, estamos hablando de una persona que va a tener que esperar mucho más del año para poder trabajar legalmente en el país. Entonces, tenemos allí una regulación bien estricta que evidentemente muchas non-profits están criticando y particularmente en mi opinión la voy a dejar también acá en este espacio, indicando que pues si realmente el asilo es una de las maneras como las personas aplican para tener seguridad en este país, pues porque están sufriendo persecución en sus países de origen o porque tienen miedo creíble de volver a regresar a su país, entonces es muy difícil poder alinear esa protección con no permitirle a la persona trabajar por más de un año. Pero una pregunta, Evidentemente, es complicado, pero una pregunta, Marina, esas personas que entran legalmente y en los próximos 5 o 6 meses aplican, ¿es posible que les digan no se lo aceptamos? bueno, hay la misma regulación y es bastante confusa porque cuando habla la regulación dice para las personas que entran por la frontera, ¿ok? Entonces, todavía está como no clear, como decimos en inglés, o no está muy claro la diferencia entre las personas, si la regulación va a ser o el permiso de trabajo, la espera para el permiso de trabajo va a ser para todas las personas, ya sea para las que entraron legalmente y aplican posteriormente, o solo para las personas que entran por la frontera, ¿ok? Entonces, eso se los debo, porque esas 308 páginas estaban O es larguitas. bastante confusa, se los debo, pero sí empieza a hablar de las entradas ilegales, y de pronto habla del permiso de trabajo, entonces como no hace aclaratoria, no quisiera yo darles una respuesta que no sea la apropiada. Más sin embargo, pareciera que solamente es para las personas que entran ilegalmente lo del permiso de trabajo. Esperemos que sea así. Que por lo menos hay un grupo de personas que no sin tener ningún tipo de alineación con entrar legal o ilegal, porque todas las personas que entran por asilo y realmente tienen una causa justificada están simplemente huyendo de sus países de origen,
Unas tienen pues la fortuna de tener una visa y venir con una visa y otros pues no tienen la fortuna, pues tienen que salir corriendo inmediatamente. Entonces yo no quiero alinearme con ninguno de los dos, pero me encantaría que fuese un grupo por lo menos que estuviera excluido y que pudiera no tener que esperar un año para poder tener su permiso de trabajo. ¿Ok? Y esas personas que llegan, Marina, que están pensando porque están siendo perseguidas, ¿qué tipo de pruebas tienen que venir ellos y algo tenerlo ya listo? ¿Me entiende? Como decir, esto es lo básico. Claro, bueno, las persecuciones, como siempre hemos dicho, es pues caso por caso, case by case basis. Entonces, pues evidentemente cualquier prueba que pueda indicar que la persona fue amenazada, que la persona fue en algún momento su vida corrió peligro, porque bueno, hay muchos diferentes tipos de casos de persecución, ¿no? Hay veces que, como lo estuvimos hablando en la oportunidad anterior, creo que fue en el tema anterior que hablamos de asilo la semana pasada. No, hablamos de DACA, sí No, que fue es, hace 2 semanas. sí, hace semanas. Sí, tiene que ser algo que indique que la persona realmente fue perseguida. Y muchas personas me dicen, no, pero es que me dieron un papel, como te dije la vez anterior, no, que me dejaron un papel en mi puerta. Y me decía, si no me das tanto, te vamos a matar, o te vamos a secuestrar a tu hijo, o te vamos a hacer esto y aquello. O simplemente grafitis en las casas, y entonces la persona se desesperan y no toman fotos o rompen el papelito y no quiero saber, creen que rompiendo ese documento la amenaza se va a desaparecer, ¿no? Y eso no es así. Entonces, es bueno, si no lo podemos traer por lo que sea, tomar fotos también es importante. Tomar fotos, subirlas a un correo electrónico que después podamos accesar para entonces poder tener esas pruebas después cuando ya tengamos la posibilidad de aplicar por el asilo, ¿no? Claro. Entonces también yo les digo mucho a mis clientes que piensen en las personas que están allá todavía en su país, que puedan escribir una declaración, una affidavit se llama en inglés, o una declaración jurada. Entonces, eso también pudiera ayudar. Pues, es la combinación como de de muchas pruebas. varios, de varios documentos. Dentro de ese asilo, yo recuerdo que habíamos tocado un tema, o no sé si lo leí, la verdad, porque ya hasta estoy leyendo hasta de inmigración. Entonces te pregunto, ¿están algunos países ahí en ese grupo donde dicen, ok, esto lo reconocemos y eventualmente podemos decir que sí están siendo perseguidos y esto es decir, por ejemplo, no, ustedes viven en la paz y armonía, un país supremamente tranquilo, usted no aplica. ¿Hay algo así? Sí, sí hay listas que las lleva el Departamento de Estado de grupos, ya sea terroristas o grupos de carteles o grupos de maras, de pandillas, que son ya reconocidos internacionalmente como grupos que existen en ciertos países que evidentemente amenazan la vida, ya sea de secuestro, ya sea de extorsión, ya sea con asesinato, y que tienen un gran poder en cuanto a ciertos países, que lamentablemente el gobierno no ha podido controlar, el gobierno de esos países no ha podido controlar. Entonces, generalmente eso es lo que uno prácticamente busca cuando está haciendo la consulta con el cliente, o sea, cuáles realmente son esos grupos que te han amenazado, cuáles esos grupos que han amenazado a tu familia, cuáles esos grupos que realmente tú crees que si tú te devuelves corres peligro porque pues son grupos que tienen alto poder e incluso algunos están bien alineados o bien o trabajan directamente con las fuerzas de poder del país, con los policías, con la Guardia Nacional, etcétera. A veces están inclusive infiltrados dentro de esos carteles, de esas pandillas o de esos grupos armados. Entonces, eso es lo que prácticamente uno busca. Y sí, hay países que uno puede creer que quizás no es que vivan en paz y armonía, pero es como más difícil. Pero fíjate tú que por eso es que los grupos, por eso es que esa es la maravilla del asilo. El asilo no solamente es un asilo, que lo que estaba más o menos narrándote es por grupo social particular, sino también puede ser persecución por religión. Entonces, a veces no es que todos los carteles o lo que es lo que mayoritariamente pasa en los países centroamericanos, los países suramericanos, lamentablemente, pero a veces si el asilo es por persecución en base a religión, no necesariamente tienen que haber unos grupos pues armados que tengan un poder en el gobierno, sino en el gobierno por supuesto del país de origen,
sino puede ser inclusive riñas religiosas. Estamos hablando de, por ejemplo, de musulmanes, de católicos, de cristianos, que siempre han existido en la historia. Entonces, eso también, pues, hay que tomarlo en cuenta porque no solamente la persecución se debe a grupos armados, también puede ser una persecución religiosa, puede ser una persecución por origen nacional, es decir, solamente porque tú perteneces a un país y estás viviendo en otro país y pues simplemente te persiguen por eso. Hay diferentes tipos de asilo, no necesariamente solamente el del grupo social particular, que es el que estamos ahorita conversando, cuando hay persecución por ciertos grupos armados, ¿no? Que tienen un control irrebutable en los países de origen. Entonces, depende, muy depende del caso. Si en esos países religiosos, donde la persecución es religiosa, no, aparentemente en la superficie todo es paz y armonía, pero lamentablemente hay un problema muy grande con todos los cristianos que vengan a venir, porque la mayoría son musulmanes, pues evidentemente no es que va a haber, ¿cómo es que se llama? Un encuentro que las pandillas y los carteles iban a matar a muchas personas, sino van a ser las persecuciones bien, bien específicas, pero también son persecuciones. Se me ocurre una pregunta, Marina. ¿Qué pasa si una persona vive con sus papás, relativamente su vínculo familiar es la persona y los papás y la persona o el hijo es el que tiene la persecución? Esa persona puede venirse con sus papás porque ella persona es la que trabaja y la sostiene, no tiene hijos. ¿Aplica en ese tipo de vínculo? Bueno, cuando el aplicante principal es menor de edad, es menor de 21 años, se puede solicitar a sus papás dentro de su asilo. Sí, esa es la regulación. Más sin embargo, cuando uno solicita imagínate que sea un niño mayor de 21 años y pues no pueda solicitar a sus papás dentro de su aplicación. Aún cuando eso suceda, si la persona que, como dices tú, el hijo, está viviendo con sus papás, no solamente el hijo es el que está recibiendo prácticamente las amenazas, sobre todo porque estos grupos utilizan a las familias como parte de esa amenaza, pues, y ya se ha declarado oficialmente que por mucho poder que tenga una persona, por mucho dinero que tenga una persona, si por ejemplo te amenazan y te dicen, te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tus tierras, pues sí, la persona evidentemente se arma de valor, se enfrenta, pero si le dicen, voy a matar a tu hijo, voy a matar a tu padre, te aseguro que eso es, sí, aquí tienes mi tierra, aquí tienes mi todo, porque evidentemente las personas cuando tienen una amenaza contra un familiar directo, son mucho más propensas pues, a sentir más miedo, a sentir mucho más temor y a sentir que realmente pues, tienen que salir del país. Y se ha demostrado que prácticamente la mayoría de las personas que salen, cuando ya toman esas decisiones porque han amenazado a parte de la familia, ya sea un hijo que es menor de edad o ya sea sus padres que son mayores. Entonces, es importante también tomar en cuenta eso, que puede ser una muy buena prueba para estos papás, quizás ya no puedan formar parte del asilo del hijo, porque ya es una persona mayor de 21 años, pero quizás ellos puedan aplicar el asilo por ellos mismos, tomando en cuenta que pues, el amenazado o parte de las amenazas que sufrió el hijo fue hacerle daño a ellos, que es lo que normalmente pasa. Es muy curioso porque el tema del asilo unos años atrás era un tema que ni se tocaba, era básicamente para los altos políticos y usted medio tocaba ese tema y era para pues prácticamente los más altos de la política, no una persona regular cuando realmente estos temas siempre han existido y todavía existe ciertas zonas donde usted depende, puede hablar de asilo y todavía está ese veto de que es más para las personas de un ¿Sabes por qué nivel. es eso, Adriana? Porque el que más se utiliza es el asilo político. Entonces, las personas tienden a creer que el único asilo que existe es el asilo político. Y no, Exacto, hay 5 tipos de asilo. Entonces, por eso es que la gente dice, asilo político, no, eso es un político que lo persiguieron. Y resulta que no es exacto. así tampoco. El asilo político también puede ser una manera de poder tú decir algo diferente a lo que el gobierno piensa o a lo que los grupos armados piensan y tú pues emitiendo una opinión diferente
ya estás dentro de ese asilo político porque prácticamente te van a perseguir y no necesariamente tiene que ser el presidente o tiene que ser bueno, no el presidente, pero sí uno de los diputados o una persona que pertenezca a un partido político específicamente, sino puede ser cualquier persona que se enfrente o que emita una opinión diferente a lo que normalmente es aceptado en la sociedad. Entonces, Una pregunta, Marina, ya que estamos en el internet y todo pues vuela y ya no solamente sabemos que tú y yo estamos ubicados en Carolina del Norte, pero pues por el medio del Facebook esto puede llegar a cualquier lugar. Una persona que está en otro país y está pensando en eso porque realmente le llegó, porque ustedes, los que nos están escuchando, han compartido esta información, que bueno, no me cansaré de decirlos que lo compartan, por favor, porque a alguien le puede estar llegando y lo puede estar necesitando. Esa persona está en el otro lado, te puede llamar y decir, abogada, mire, ¿cómo le hago? Estoy en esta situación, independientemente que tú estés en Carolina del Norte, ¿tú puedes atender a esa persona estando en otro lado? generalmente sí, pues, uno puede pues, dar consultas, las consultas son totalmente privadas y confidenciales. Uno puede pues dar los consejos que uno pueda dar con respecto a la persecución, con respecto al miedo creíble, pero uno como abogado no puede tampoco pedirle a la persona o incitar a la persona a que venga ilegalmente al país. Ujú. Entonces uno puede sí hacer consultas con respecto al, ok, ¿qué te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Cuáles fueron realmente las amenazas? ¿Realmente existe un miedo creíble? Puede haber un caso, pero recuerden que el asilo se tiene que presentar en Estados Unidos, no puede ser presentado afuera de Estados Unidos. Entonces es como bien delicado, ¿no? Decir, bueno, sí, tú tienes un caso perfecto, vente y aquí va. No, pero eso no lo sabemos y no lo podemos hacer tampoco, no le podemos incitar a la persona a que se venga ilegalmente, porque en últimas cuentas es una violación puede ser una violación a la ley de inmigración. Pero esa Entonces, persona te puede llamar, por decir algo, llega al país y el caso del asilo lo tiene que someter en el sitio donde llegue, sea al Miami, por donde haya entrado, o sencillamente puede volar, llega a Carolina del Norte y ahí es donde somete el caso. si la persona viene legalmente, viene con una visa, evidentemente, sí, esperar llegar, tener pues todo lo que significa pues llegar a su lado de origen, ya sea que va a llegar a Florida, ya sea que va a llegar a Texas o California o donde quiera, porque como te dijimos anteriormente, el abogado de inmigración puede atender casos en diferentes zonas del país, independientemente de donde viva el cliente, ¿no? Sin embargo, si la persona entra por la frontera, entonces allí pues tiene que pasar un tiempo pues en detención. Y otra de las cosas que está sucediendo últimamente, Adriana, es que si el oficial así lo decide, puede hacer, aun cuando la persona solicite asilo en el puerto de entrada, lo puede hacer esperar en México, porque hay una regulación también nueva, bastante nueva, que le indica que el oficial puede dejar a la persona que se vaya a México a esperar que le toque su audiencia. Entonces, esa es otra cosa que está sucediendo, que a veces pues uno tiene un plan y viene, no, si voy a entrar a Estados Unidos y resulta que termina esperando en México hasta que la audiencia se presente, ¿no? El proceso más o menos dentro del puerto de entrada, para que más o menos tengas idea por lo que están unas nuevas regulaciones, la persona sí tiene que solicitar asilo dentro de esas 48 horas y le van a hacer una entrevista que se llama de miedo creíble. Esa mi entrevista de miedo creíble es donde le preguntan, bueno, ¿cuál es tu miedo? ¿Por qué te viniste de tu país? ¿Cuáles son las razones por las que tú fuiste perseguida? Etcétera, etcétera. Entonces, esa entrevista de miedo creíble, bueno, el oficial va a dar sus recomendaciones, indica sí o no, y de allí, pues, el oficial toma la decisión de si lo va a dejar salir o lo va a devolver a México para que espere y la persona ya desde ese momento entra en un proceso de deportación en el cual tiene que ver a un juez de inmigración. Van a haber varias audiencias en las cuales se va a determinar si la persona puede obtener el asilo o no.
Entonces, es más o menos para que tengan idea de lo que pasa dentro de las paredes Del proceso. Marina, una pregunta. Yo la semana pasada creo que leí, la verdad no, creo que fue el lunes o el domingo, donde decía que se estaba preparando otra caravana de personas que iban a empezar a subir Centroamérica y obviamente pues con todo lo de la pandemia, estas personas vienen desprotegidas, todos juntos, niños, o sea, tienen que venirse caminando, pasan por México, o sea, el riesgo es muy grande, especialmente en el tema de salud, con el tema de la pandemia. Esas personas en algún momento pueden llegar y pedir asilo, así estén viniendo por medio de la caravana. Bueno, una de las razones por las que esta nueva regulación está implementándose o la justificación ha sido precisamente en base a la pandemia. Tratan de alguna manera, hacer que las solicitudes de asilo decrezcan, sean menos. Porque evidentemente si la persona cuando entra o cuando va a entrar puede solicitar el permiso de trabajo, no puede solicitar el permiso de trabajo si entra ilegalmente, sin presentarse a ningún puerto de entrada, o si se presenta un puerto de entrada, tiene que esperar 365 días para poder trabajar legalmente. Eso es la razón, una de las razones por las que ellos indicaron precisamente esto. Vienen de otros países, no sabemos qué circunstancias de salud tienen y evidentemente pueden tener o pueden propagar quizás más lo del coronavirus o la pandemia en nuestro territorio. Entonces, sí es cierto, es un problema delicado, un problema de preocupación para las autoridades, inclusive para todos nosotros, y de hecho hay parte de la frontera que va a ser o está siendo cerrada debido a esa circunstancia. Entonces sí se va a tomar en cuenta y una de las razones por las que también se están enviando a las personas a esperar en México para la audiencia respectiva es precisamente por esto. Yo no sé todavía, para ser sincera, si ellos están tomando las precauciones o las autoridades están tomando las precauciones de hacer los test a las personas, me imagino que sí, para poder ver si pues pueden dejarlas, pueden devolverlas o inclusive para poder tener contacto con ellas. Pero evidentemente es un tema muy delicado y sí se está tomando en cuenta para este tipo de regulaciones. No es realmente la justificación racional total, hay muchas cosas por debajo, pero es lo que se ha utilizado para precisamente para poder justificar esta nueva regulación. Y es bien delicado porque no volví a escuchar que hablaran los medios de comunicación sobre todas esas personas que quedaron en la frontera. Y fue un tema de unas 2, 3 semanas donde todos los medios le dieron y después paró y obviamente pues todos los días salen noticias, entonces hay que cambiar la página. Pero me pregunto cómo estarán haciendo todas esas personas que cogieron, que los pusieron en un solo sitio, en un solo shelter, con la pandemia. O sea, me parece algo tan delicado que la verdad los medios de comunicación no volvieron a informarnos nada sobre eso. Es bastante interesante porque ya ves que es como dices tú, hay algunas cosas que las hacen publicidad todos los medios de comunicación y hay otras que no, pero lo que sí te puedo decir es que no todas entraron al mismo tiempo. Eso de que vengan en caravana y van a venir 100 personas, no, todas no. Ellos evidentemente van a empezar a hacer el screening de cada persona o cada grupo familiar. Pero no es que porque son 100 personas, bueno, sí, vamos a dejarla entrar a todos. Así que probablemente tengan que esperar varios días hasta que puedan presentarse ante el oficial. Si son más personas, pues más tiempo de espera van a tener que tener afuera hasta que les toque su turno, ¿no? Entonces, pues estamos de las dos, o sea, entiendo de las dos partes, ¿no? Tanto la parte de, pues sí, estamos buscando asilo y estamos desesperados, como la parte de Estados Unidos de querer proteger, pues, tanto a sus autoridades o a sus oficiales como al resto del país de personas que puedan venir infectadas con el coronavirus, ¿no? Entonces, es un tema delicado, un tema político, pero sí hay que ponerse en los pies de las dos partes también, ¿verdad? Okay. Para poder tener un balance. Aquí hay una persona que nos pregunta, básicamente le negaron el asilo a un sobrino, esa persona que le negaron y que definitivamente pensaron que tenían un caso fuerte para solicitarlo, ¿esa persona puede apelar? ¿Puede? La persona puede apelar, tiene 30 días para hacer, perdón, la apelación, realmente es un tiempo muy corto.
para someter la apelación ante lo que llaman Board of Immigration Appeal, que es la Corte de Apelaciones después del juez de inmigración. Lo bueno es que se presenta la apelación y después se puede colocar las evidencias o se pueden enviar pues otros documentos. Lo importante es hacerlo dentro de los 30 días para que la decisión no quede definitiva, Pero sí, sí se puede apelar. Sí se puede apelar y se puede apelar con diferente abogado o algo por el estilo, no tiene que Claro. ser la misma persona. No, puede ser, o sea, realmente depende del contrato que se hizo entre el abogado y el cliente. Sin embargo, generalmente el contrato es por el asilo. O sea, no sé si hay algunos abogados que hacen asilo y apelación y la No. apelación ante el Board of Immigration Appeal, la apelación ante la Corte Federal. No creo, pero si lo hay, bueno, hay que respetar ese contrato. Generalmente, si el contrato es solo por el asilo, una vez que el asilo ya tiene una adjudication, o sea, haya decidido, el contrato ahí termina. Entonces, a menos que se haga un nuevo contrato por la nueva parte del proceso. Entonces, si la persona quiere continuar con el mismo abogado, probablemente tendrá que firmar otro nuevo contrato, o si quiere buscar la ayuda de otro abogado, pues también es valedero. Ujú, ujú. Entonces, esa persona cuando entra somete documentos que tú dices que después tienen que esperar algo así como 365 días, donde tú dices, son personas que no pueden trabajar, no pueden hacer nada, sencillamente se tienen que quedar a esperar a que les den una notificación. Sí, es bien triste, Adriana, bien triste que estas cosas estén pasando, sobre todo porque, pues, un año, imagínate, un año de espera, y no es un año después que la persona entra, es un año después que la persona aplica por el asilo, para el permiso de trabajo. Para el permiso. Entonces, imagínate, si la persona por X circunstancia entra y pues aplica ciertamente por asilo en las 48 horas, eso no está indicando que ya está empezando su reloj sino en el momento que oficialmente aplica con formas, evidencias, etcétera. Ujú. Entonces allí es cuando empieza a correr ese reloj de los 365 días. Un poquito complicado. Ok, Adriana, pero también porque sé que el tiempo está pasando muy rápido, me faltó un punto, porque yo sí. sé que empezamos a hablar y bueno, las dos somos bastantes cotorras. Me gusta cogerlo de una manera informal, ¿ok? Sí, no, Una me conversación. encanta eso. El otro punto, ¿se acuerdan que hablé de 3 puntos? El Sí. punto era que ampliaron los delitos que si la persona comete esos delitos, lamentablemente no va a poder tener acceso a un permiso de trabajo. Entonces, estamos hablando en el pasado, pues eran evidentemente los felonies, que son los delitos mayores, y pues algunos delitos menores, pero ahora ampliaron ese espectro. Y estamos hablando vamos a ver si los consigo, porque los estuve escribiendo por acá. Estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de DWIs, que son pues todas las infracciones que la gente comete cuando está manejando, ya sea con influencia de alcohol o influencia de drogas. Estamos hablando, a ver si lo consigo acá. Ya sabes, cuando uno está buscando las cosas no las consigue. A ver. Bueno, aquí está. Eh, ok, violencia doméstica, asalto, abuso de menor o inclusive neglect, que es como una forma de abuso del niño cuando la persona no lo cuida apropiadamente. Posesión y distribución de sustancias controladas, el driving, o sea, manejar con influencia de alcohol o drogas, y varias otras ofensas que indican, no necesariamente tienen que ser definidas en base a la parte local o a la jurisdicción local o estatal, sino en base a la jurisdicción federal. Entonces, yo no sé, yo creo que ya he explicado esto, el derecho penal generalmente es estatal, es decir, cada estado propone y acepta sus regulaciones en cuanto al derecho penal, a diferencia del derecho federal, del derecho de inmigración que es federal. Entonces, independiente de cómo se llamen en el estado donde la persona vive, si tiene algún elemento con respecto a esos delitos que yo le he mencionado,
probablemente tenga la persona problemas o esté exenta para poder pedir un permiso de trabajo. Es decir, esos delitos se ampliaron. Y por favor, tengan mucho cuidado. Yo siempre les digo a mis clientes, muchas veces tenemos que ser santos los inmigrantes para poder acceder a nuestros beneficios inmigratorios. Pero es bueno, tampoco es que les están pidiendo pues grandes cosas, simplemente pues aléjense de todo tipo de problemas. Es muy, muy probable que en nuestros países las personas pues no tengan ningún tipo no de regulaciones, pero de castigos si la persona pues maneja bajo la influencia del alcohol, pero aquí estamos en otro país totalmente diferente. Entonces, no tomen ese riesgo. Realmente si pueden tomar en la casa y alguien más puede hacer esa diligencia que pues tenías que hacer porque pues evidentemente te pasaste de 2 copas, no salgas a manejar, espera tu tiempo, quédate en la casa de tu mamá o en la casa de tu primo si es que estaba en una fiesta, o pongan a un conductor asignado, pero no tomen ese riesgo porque fíjate que anteriormente los DWI, ¿cómo se llaman aquí en Carolina del Norte? En otros estados se llaman DUI, pues no estaban prácticamente eliminando la posibilidad de tener permisos de trabajo. Sí lo hacían un poco más difícil, pero no eliminaban la posibilidad. Ahora sí lo eliminan. Entonces, es muy fácil decir, no, mi casa queda 5 minutos, 10 minutos, no me van a agarrar, y resulta que pasa algo. Entonces, no tomemos los riesgos innecesarios, vamos a tratar de evitarlos, porque pues las cosas están mucho más difíciles, encima que hay que esperar 365 días para poder pedir un permiso de trabajo. Cualquiera de esos delitos que les mencioné pueden hacer que ni esperando 365 días la persona pueda aplicar por ese permiso de trabajo. Eso es muy importante que lo sepan todos porque hay opciones definitivamente, pero tenemos que cumplir con unas condiciones y hay que entender, por eso es bien importante que vayan a la fuente. No me cansaré de decirlo, por favor, no nos basemos en lo que dijo el primo, el tío, el abuelo, el compadre. No, hay que ir al especialista, como cuando está uno enfermo que tiene que ir al doctor, pues cuando uno necesita definir su estatus migratorio, pues hay que ir donde la abogada de inmigración, ¿ok? Entonces eso es bien importante a todos los que nos están escuchando. Se nos acabó el tiempo, Marina, estos 30 minutos pasan, se convierten en 40. Pero bueno, ahí vamos, tratando de traerles lo mejor que podamos de información para ustedes, de la fuente, la abogada de inmigración, Marina Castillo, como siempre. Marina, ¿qué vamos a hablar el próximo miércoles? Bueno, déjame decirte que hay una nueva regulación de asilo, así que en Puertas, que está recibiendo comentarios, tenía ganas de seguir, porque estamos en el tema del asilo, entonces pudiéramos hablar de eso o hacer lo de preguntas y respuestas que teníamos pensado. Lo de la nueva regulación de asilo no va a ser implementada todavía, puesto que apenas está recibiendo comentarios públicos. Creo que los comentarios públicos terminan el 15 de julio, si no me equivoco, y de ahí lo van a revisar a ver cuándo es que lo van a implementar. No sé si es algo que les gustaría, porque pues a veces la gente se asusta y de pronto hay muchas de las cosas que cambian, porque pues los comentarios públicos pues sí los revisan. Entonces, yo creo que mejor preguntas y respuestas, Hacemos Adriana. preguntas, ok, hagamos preguntas y respuestas para el próximo miércoles. Dios quiera que la administración que tenemos no le dé por hacer algún cambio en esta semana, porque eso fue Exacto. lo que sucedió la última vez y nos tocó pasar a hablar de DACA. Entonces esperemos, por ahora estamos preguntas y respuestas. Compartan, compartan, compartan esta información, por favor. Estén preparados, traigan su información no específica, general. A la abogada le tenemos que preguntar de manera general. Ay, sí, eso sí, por favor, Diana. Y si como tú vas a leer las preguntas, si la persona, por ejemplo, dice, me pasó tal, si una persona, tú misma te autorizo para que puedas modificar esas preguntas porque no puedo contestar preguntas específicas a individuos específicos. Tengo que hacer solamente, puedo responder preguntas generales por razones de confidencialidad y privacidad.
Exactamente. Entonces, prepárense, compartan y estén preparados para el próximo miércoles. Abogada, muchísimas gracias. A los que preguntaron ahorita, les dejo la información de la abogada de inmigración. La pueden llamar, claro que sí. Una persona está pidiendo aquí tu teléfono, yo ahorita se los pongo. Muchísimas gracias, Marina. Espero que todos estén cuidando a los más vulnerables. No se le olvide que tenemos que andar con máscara de acuerdo a la nueva orden que emitió el gobernador Cooper la semana pasada. Debemos usar máscara en Carolina del Norte. Gracias, abogada. Gracias, Adriana. Bendiciones para todos. Y sí, por favor, cuídense y a usar las máscaras en lugares públicos. Importantísimo. ¿Ok? Okay. Muchas gracias a todos. Mil bendiciones. Un abrazo virtual. Nos vemos en la próxima. Chao, Marina. Gracias. Chao, Adriana. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye.